Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Julio Moguel-Llanes. Yo soy ingeniero ambiental por parte de Luján Tacbiol. Estoy estudiando la maestría en ciencias ambientales en la misma Luján Tacbiol. Y bueno, yo me desempeñé como técnico de Sembrando Vida, como técnico social anteriormente, aunque también me tocaron hacer muchas labores de campo. En ese programa yo estuve en las zonas de Jalapa, Teapa, Tacotalpa y Centro, aunque mayormente yo trabajé en las comunidades de Guanal Primera, Guanal Segunda, Guanal Tercera, Ejido Montaña, Ranchería Montaña y Ranchería Puyacatengo Norte. Estas son zonas que son bajas, mayormente planas, desde la zona de Ranchería Montaña, Guanal Primera, que es baja, aunque no es una zona realmente inundable, aunque suelen haber muchos encharcamientos, hasta la zona de Poyacatengo Norte, que es un gradiente que se va haciendo más bajo y más bajo, hasta esa zona que es muy inundable. Eh, pues en estas zonas tuve la fortuna de conocer muchas especies nativas gracias a las personas que me permitieron conocer sus agroecosistemas o que me contaron sobre estas especies, me permitieron pues tener mayor conocimiento, acercarme a sus terrenos. Pues hay una gran diversidad de especies a pesar de que es un área muy devastada. Estas zonas que les platico son zonas que tienen más de 50 años siendo ganaderas. Hubo mucha presencia de agroecosistemas como cacotales, cafetales, pero con la llegada de la ganadería se suplieron pues por la ganadería ser un poco menos intensiva que el mantenimiento de estos sistemas, aunque las ventajas de estos sistemas son mucho mayores por los elementos que se pueden, bueno, por los insumos que puedan obtener de ahí, ¿no? Bueno, eh, lo que son los agroecosistemas, ¿no? Podemos definir lo que es un agroecosistema como un sistema ambiental que se ha modificado bajo un enfoque productivo a menor o mediana escala. Los agroecosistemas son para subsistir. Las familias los usan para obtener de ellos alimentos básicos o tener ciertas materias primas. Estamos hablando frutas, verduras, madera, en algunos casos medicina. Y bueno, son sistemas que son muy diversos. No son monocultivos, claro que no. Tienen muchas especies. Estas especies pueden ser de varios tipos. Aquí lo menciono, que hay tres estratos que usualmente se manejan, son el estrato arbóreo, el arbustivo, el herbáceo. Si pensamos en un cacotal, pues tendríamos a los árboles de cacao en un manejo un poco arbustivo, aunque pueden llegar a ser árboles, pero se mantienen pequeños para que estos pues, se puedan cosechar. El estrato arbóreo serían los árboles que están dando la sombra, la madre al cacao. Y bueno, el herbáceo tendremos pues parte del sotobosque o las hierbas que tenemos por debajo, ¿no? Que el sotobosque igual tendrá algunos arbustos, pero parte de esto se suele limpiar para darle entrada a otras especies productivas, ¿no? Muchos son solo de supervivencia para pues, la misma familia consume de ahí, consume maíz, consume frijol, casi siempre tienen un área destinada a hortalizas, otra área que es destinada a los maderables y frutales. Eh, Dentro de estas especies, bueno, ya mencioné los tres estratos, pero también tenemos especies de otro tipo, que pueden ser las domesticadas, semidomesticadas y las especies silvestres. Estas especies, pues va a depender la importancia que le dé el productor. Las semidomesticadas y silvestres son especies que llegan por su cuenta y se cuidan, aunque también tienen un gran aporte dentro del sistema, ¿no? Bueno, otro elemento que no debemos dejar de lado es el cerco vivo. El cerco vivo que también pudiera tener una función productiva, pero su función es distinta. También puede tener los tres estratos. Son mayormente elementos lineales, son alrededor de la parcela usualmente. A veces pueden haber cercos en el medio, si a veces se da. Pero bueno, en estos también vamos a encontrar otros elementos, ¿no? Otros elementos que van a ser de gran importancia para el agrosistema. Y bueno, y los animales de traspatio.
Estos son otros elementos que quizá yo no voy a estar mencionando mucho, pero es importante mencionarlos, ¿no? Hay gente que tiene gallinas, tiene cerdos, hay otros sistemas como los silvopastoriles, que pues consideran incluso el ganado, ¿no? Aunque aquí vamos realmente a enfocarnos en los sistemas de corte agroforestal, mayormente que son en traspatio. Estos sí pueden tener, claro, animales de traspatio, aunque son mayormente gallinas, pueden llegar a ser cerdos, pero mayormente gallinas, que aquí su aporte sería el proveer abono con sus desechos y bueno, también llevan un control de insectos dentro de la parcela finalmente, ¿no? O sea, ese es un papel que juegan, para bien o para mal, comen insectos y bueno, ahorita vamos a ver un poco más sobre otros elementos del sistema, ¿no? Bueno, aquí quiero hablar un poco más sobre lo que son estas especies que mencioné anteriormente, una manera de clasificar las especies en el agrosistema, que son las especies domesticadas, semidomesticadas y las especies silvestres o espontáneas. Bueno, vamos a empezar primero las domesticadas, son especies que el productor o cualquier persona que viva con él, son especies que introdujeron directamente al sistema. Fueron sembradas a propósito, se busca que estén ahí. Estas especies pueden ser maderables, frutales, y en muchos casos pueden llegar a ser especies exóticas. Bueno, tenemos el caso que la naranja, el limón, el plátano, el mango, son especies, el tamarindo, son especies muy populares aquí. Sin embargo, no son especies nativas. Son especies de fuera, pero son especies que están ya muy integradas a nuestra cultura, a nuestra dieta. Pues el limón, la naranja se usan para todo, para hacer agua, para curtir, para lo que quieran. Entonces, bueno, son especies que inevitablemente la gente va a usar porque son productivas, ¿no? Finalmente hay que entender que estos sistemas son de subsistencia. Como se los dije, cuando va empezando un sistema agroforestal, pues primeramente van a meter las especies que van a poder consumir. De lo primero que se mete es frijol y maíz, que va a ser de lo que más rápido se coseche. En el cacautal, que se va a usar como sombra primero, la yuca. Yuca se va a usar como sombra de cacao, que es algo que se puede consumir. Se va a usar el plátano como sombra a mediano plazo, que también se puede consumir, mientras las especies arbóreas que le van a dar sombra, que van a ser maderables u otros frutales, que van a tardar mucho más en pues, producir, van creciendo, ¿no? Entonces, pero finalmente las especies que el productor busca meter, las que se introducen a propósito, estas domesticadas son, como pueden ver, mayormente comestibles, son especies que se pueden usar a corto plazo, vamos a decirlo de esta manera. No todos a corto plazo, porque los maderables no, ni los frutales como chico zapote, zapote van a tomar un tiempo, pero pues eso ya es a distinta escala, ¿no? Se sabe que no todo va a producir a la vez, pero se empieza por meter lo productivo. De ahí tenemos las especies semidomesticadas. Estas especies ya son las especies nativas, usualmente nativas, porque igual podemos tener a veces que alguna naranja de un árbol de otro vecino que cayó y un pajarito, bueno, puede crecer, ¿no? Y estas especies semidomesticadas son especies que crecen de manera, vamos a decirlo, espontánea también, pero son especies que son apreciadas, son conocidas, se les conoce un uso y se conservan y se les procura. ¿Qué puede ser en este caso? Pensando aquí en el caso de Tabasco, el macuilí es un árbol muy común que crece de manera espontánea. Tenemos otros frutales, que es el nance, en ciertas zonas las anonas, las guayabas, son árboles el chile, son árboles que se dan de manera, perdón, el chile no es un árbol, pero son especies que se dan de manera espontánea, pero como son especies que también están muy integradas a nuestra vida o a nuestra cultura, no se suelen sembrar, pero como surgen de manera espontánea, se cuidan, se procuran porque se les valora, ¿no? Eso es lo importante. Son usualmente nativas. Estas pueden ser frutales, pueden ser instrumentales, y va a depender mucho si se le considera semidomesticada o domesticada del conocimiento previo que tengan las personas, ¿no? Dentro de este hogar. Y bueno, las espontáneas son especies que usualmente están a mayor distancia de la casa,
que son especies que se les conserva porque se les aprecia aunque no se les dé un uso, o quizás se les tiene aprecio porque se sabe que tiene un uso aunque no se les conozca bien o no se aplique ese uso, ¿no? Pero hay veces que hay personas que conservan estas especies entre sus sistemas porque saben que tú tienen un uso o alguien en su familia lo usó. A veces te dicen, no, pues este lo usaba mi abuelo y usted lo usa. Te dice que no. O te dice que ya ni sabe cómo lo preparaban, pero tienen ese recuerdo de es algo útil y yo lo dejo. Finalmente estas especies, bueno, esos tres tipos de especies, pues también tienen otros usos, ¿no? O sea, finalmente se dejan porque pueden tener un uso productivo, directamente un instrumental, o sea, digo productivo como tener madera, frutas, especias, instrumental como obtener quizá, que si postes, garabatos, en este caso, ¿no? O utilizar el árbol de otra manera, quizá para, como base para que sea una enredadera. Hay gente que usa ciertos árboles para sembrar como el chayote, las pasifloras, el jujo, pero pues estas especies también tienen otros usos, ¿no? En este caso, como dije, no es precisamente productivo el usarlo como base para otra cosa, pero le estás dando un uso. Tienen otros usos como los servicios ambientales que proveen todos los árboles, ¿no? Además del carbono, de la captura de carbono, ayudan a la infiltración de agua, al control del microclima, muy importante a la adición de materia orgánica a la recirculación de nutrientes dentro del agrosistema, que eso es algo que vamos a ver más adelante. Bueno, hay que entender que dentro de un agrosistema se dan muchas dinámicas. Ya expliqué de los tres estratos que se encuentran, de los tipos de especie que pueden haber entre los tres estratos. También, bueno, mencioné el cerco vivo, que el cerco vivo también va a tener estos tres estratos y también puede tener estos tres tipos de especies. Eh, Aunque mayormente en cerco vivo las especies, digamos, domesticadas van a ser las que se instalaron como poste, y las, bueno, semi-domesticadas o silvestres son las que van a ir rellenando los espacios entre esos sistemas, gracias a los mismos aportes que estos primeros van a dar, ¿no? Ya el cerco vivo va a aportar sombra, va a aportar materia orgánica, va a permitir que la sucesión ecológica haga lo suyo y otras especies vayan apareciendo, ¿no? Bueno, es importante recordar que, que en estos tres niveles y en estas todas especies, ahorita solo estuve hablando sobre especies de árboles, pero pues de especies vegetales, pero pues estamos de acuerdo que también hay otros seres vivos. Tenemos insectos, tenemos pequeños mamíferos, tenemos aves, tenemos fauna edáfica, tenemos microorganismos en el suelo, ¿no? Todos son elementos que están participando en el agrosistema, todos son elementos que tienen un nicho, que se están reproduciendo, que están compitiendo por recursos, que están buscando un sitio, que están aportando algo al sistema, ¿no? Es importante saber o entender que estas conexiones son muy complejas y que es muy posible que no las lleguemos a conocer todas. De hecho, pues estas relaciones, estamos hablando de muchos niveles, muchos microorganismos actuando de maneras que pues a veces no llegamos a entender, pero es importante saber que estas relaciones existen, ¿no? Pueden haber muchas relaciones que empiezan desde nivel, pues, micro hasta elementos del país, pueden llegar a modificar elementos del paisaje, ¿no? Esas cosas que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? O sea, como si cambias las condiciones del suelo solamente porque por alguna razón cambiaste la zona edáfica, quizá no hay por el nivel de materia orgánica que tienes en el suelo, vas a permitir que ciertas especies o no se puedan desarrollar, y eso va a cambiar elementos del paisaje a largo plazo. O sea, son cosas que van de lo pequeño a lo más grande dentro de un agrosistema. Bueno, tenemos otras interacciones como las micorrizas, ¿no? Estas ya son simbiosis, ¿no? Que van a ayudar a que haya una mayor circulación de nutrientes, que haya una conexión entre ciertas especies y otras. Muy importante aquí que ciertas especies de árboles van a
van a tener preferencia para hacer esta simbiosis. Muchos de estos árboles también van a funcionar como bombas de nutrientes. ¿Por qué? Porque estos árboles, al tener raíces muy profundas, pueden llegar a otras capas del suelo cuando a veces por las precipitaciones tenemos pues ciertos nutrientes que van a lixiviar a capas muy profundas que no, y ya no van a estar disponibles para ciertos, quizá para el estrato arbustivo o herbáceo, ¿no? Ya sus raíces quizá no pueden llegar, pero gracias a estas dinámicas, estos árboles pueden tomar estos nutrientes, incorporarlos a sus hojas y eventualmente cuando hacen este aporte de materia orgánica, estos nutrientes que no están disponibles, pues se van a mantener recirculando, ¿no? Entonces, al tener distintas especies de árboles, vamos a tener distintas maneras de extraer estos nutrientes. Claro que si nos metemos a ver especie por especie, algunas van a tener mayor afinidad por absorber quizá mayor carbono en sus hojas, quizá otras que tengan mayor nivel de nitrógeno, de fósforo, pero son cuestiones ya de cada especie, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que hay especies que a pesar de que estén, o sea, sean árboles, no van a tener la misma función dentro del agrosistema. Alguna quizá es la fijadora de nitrógeno, quizá otra es mejor proveyendo sombra para otros árboles. Y finalmente son cosas que van a impactar en el suelo y van a impactar en la productividad de nuestro sistema. Bueno, igual los polinizadores están involucrados en esto, obviamente no hay que perderlos de vista. Los polinizadores que están en distintas etapas dentro del sistema. No, a veces solamente pensamos en los polinizadores en el momento que llegan a polinizar los árboles que nos interesan, nuestros árboles productivos, pero no debe ser así. Los polinizadores también pues tienen una etapa donde son larvas y tienen que comer. Entonces a veces no nos preocupamos tanto de los polinizadores porque, bueno, aunque tengamos árboles que no son nativos, digamos naranja, limón, cosas de ese estilo, castaña, y vemos que las abejas llegan, incluso las abejas meliponas, pueden llegar a estos árboles a consumir sus flores, y es como de, está bien, ¿no? Pero no nos ponemos a pensar que de otros insectos polinizadores, aunque pudieran llegar estas flores, cuando están en una etapa de larva, necesitan de especies nativas para alimentarse. Y hay muchas veces que estas son dependientes de un género, a veces de familias, a veces de género, a veces directamente de una especie. Entonces, la presencia de una cierta especie, pudiera ser una herbácea, pudiera ser arbórea, puede cambiar mucho la dinámica porque quizá le estás quitando el alimento a una o varias especies. Tú no sabes si esa especie a lo mejor no eras de una solo polinizador, a lo mejor 5 o 6 polinizadores la necesitaban en distintos puntos de su vida. Y al eliminarla estás también mermando la productividad de lo que es tu sistema en general. Bueno, aquí es un poquito más de lo que estoy explicando ahorita, eh, porque es importante la diversidad biológica, ¿no? Podemos ver que pues el sistema van a haber cuestiones de composición, de estructura y de funcionalidad, ¿no? Si nos, en este caso, pues estamos hablando de la diversidad ecológica, esta va a ser la estructura. Qué especies están presentes, aunque no se sepan su función, qué especies están ahí, ¿no? Conformando estos 3 estratos de los que estuvimos hablando, ¿no? Que lo podemos pensar, bueno, quizá este ejemplo suena un poco raro, pero lo podemos pensar un poco como un automóvil que tiene todas las piezas, ¿no? O sea, va a requerir de distintas piezas para tener una estructura, va a requerir de otras piezas para que pueda tener su funcionamiento, digamos, para que pueda circular el aceite, pueda circular la gasolina. Y pudiéramos decir también que la salud ecológica en este caso sería la manera en que pueda arrancar, ¿no? Que estos sistemas funcionen, ¿no? Que estas interacciones se estén dando, que estas especies estén interactuando. Y esto, o sea, ¿por qué vienen aquí unidos como 3? Porque que tengas las especies, o sea, puedes tener quizá las especies de insectos o de animales, pero si no están las condiciones aún dentro del sistema, quizás tienes las especies arbóreas que necesitan, pero quizás están muy chicas, quizá la temperatura aún no es la adecuada, quizá el nivel de luz es demasiado.
Pueden haber muchas razones por las cuales, aunque estén los elementos, no están de la manera adecuada, todavía no están interactuando y bueno, no vamos a tenerlos quizá en un momento los resultados deseados, quizá a un largo plazo, a otro plazo pues sí, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que las especies trabajan unas con otras, ¿no? Entonces, unas, como mencioné anteriormente, por sucesión ecológica, naturalmente se darían así, ¿no? Tenemos especies que van a colonizar y van a dar el lugar para otras especies, ¿no? Eventualmente se van a desarrollar. En el caso de un agrosistema, pues esto se hace, digamos, con un cierto apoyo de uno, ¿no? Porque uno establece ciertas especies y va creando estas condiciones para que otras especies se puedan ir dando tanto de manera, bueno, porque se introdujeron o de manera espontánea, ¿no? Ya se pueden convertir en especies semidomesticadas o silvestres que están interactuando en el sistema. Bueno, aquí incluí esta pequeña tabla solamente como una pequeña referencia de, me pareció interesante, ¿no? Que aquí analizaron distintos niveles de, analizaron los nutrientes en distintos sistemas. Aquí, bueno, tienen un bosque, un cierto bosque, esto fue en Brasil, y tienen un bosque, la versión modificada, y también hablan de cómo en ciertas partes hay parches donde dominan ciertas especies, aquí Leucolea, Gliricidia, que son especies que sí tenemos aquí. Eh, entonces aquí me parece interesante ver cómo podemos ver los aportes de nutrientes que tienen cada una de estas especies, ¿no? Aunque, bueno, aquí ven que es el maíz, que es el frijol. Eh, entonces, bueno, igual esto hay que recordarlo. El manejo de suelos, esto que estoy comentando, todo está siendo enfocado a sistemas agroforestales. El manejo de suelos va enfocado al tipo de agrosistema que se tienen. Como mencioné, hay sistemas silvopastoriles, pueden haber sistemas acuícolas, pueden haber sistemas donde quizá no tienen becerros, sino tienen puros chivos. Va a haber gente que solamente tenga distintas aves de corral, por ejemplo. No va a ser lo mismo un agrosistema que está cercano a la costa de Paraíso, que esté en los cerros en Tacotalpa, por ejemplo, ¿no? O en en las zonas de Centla, donde son zonas que completamente se mueven entre el agua, como puede ser una zona en Huimanguillo, que hay ciertas zonas montañosas que tienen un clima un poquito más lluvioso y un poquito más fresco, entonces tenemos cosas muy distintas, o sea, no tampoco podemos tomar como que, bueno, como estoy viendo en esta tabla, que aquí me está sirviendo, todo va a variar según los agrosistemas. No solo porque estemos en una misma región quiere decir que se usan las mismas especies. Las especies van acorde a las características de cada ecosistema o cada agroecosistema que se está verificando. Que en este caso como técnico, en este caso uno que va como técnico, pues tiene que tener esa visión de decir, bueno, no porque sea en Tabasco voy a recomendar cacao, porque aquí se da el cacao, porque no en todos los terrenos se va a dar cacao, ¿no? O sea, en una zona baja, pues va a ser muy complicado tener una producción. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver, por ejemplo, esta tabla, ¿no? Pues, oye, qué bonitas especies, a lo mejor una persona que tiene un terreno muy bajo va a decir, oye, ninguna de estas especies va a prosperar en mi terreno, ¿no? Entonces, esa es la parte donde el técnico tiene que intervenir y buscar las opciones que puede ofrecer. Eh, bueno, aquí esta imagen la pongo como ejemplo de lo que es la multifuncionalidad de una especie. Anteriormente hablé de los tipos de especies que podían haber, los distintos estratos de un agroecosistema, y de las distintas relaciones que podían haber entre las especies. Y esto es porque las especies no tienen una sola función. Todos los elementos de un agroecosistema, son multifuncionales. Y para que lleguemos a saber todas las funciones de una sola especie, va a ser muy difícil. Aquí solamente pongo ejemplo, bueno, las imágenes que son un poco pequeñas, aquí en el centro es una ceiba. Eh, Pongo aquí en la esquina superior izquierda que se ve como bueno, así es sobre la circulación de nutrientes, en este caso solamente por ser un árbol de las dimensiones que es, independientemente de la especie que es, por sus características, tiene esta capacidad de llegar muy profundo, tomar estos nutrientes y bueno,
hacer que estén disponibles para otras especies, también para la circulación y la captación de agua. Un árbol como es la ceiba, con una copa tan grande, tiene una gran capacidad para no solo permitir que se infiltre el agua, sino de retener agua entre sus ramas y su corteza. Bueno, aquí pongo dos imágenes que tienen que ver con cuestiones culturales, de cómo la ceiba, más allá de ser un árbol que está presente, o sea que, bueno, que si lo vemos de primera instancia podría parecer que no es productivo, porque su madera no es muy usada, aunque en ciertos lugares sí se usa. También está documentado su uso como cerco vivo por las espinas que pueden tener las ramas. En ciertos lugares lo han llegado a usar como protección. Eh, También, al ser un árbol muy grande, con una copa muy grande, crea dentro de su copa una especie de pues, microclima, un nicho que puede ser, que se ha comprobado, que sirve para muchas especies tanto de bromelias como de orquídeas que se pueden establecer, porque pues dentro de la copa vamos a tener otras condiciones muy distintas, ¿no? El algodón también puede ser usado de manera industrial. Eh, entonces, esto es solo por mencionar algunos de los ejemplos de cómo una sola especie puede tener muchos usos, muchas características, puedo hacerlo, puede ser apreciado de distintas maneras dentro y fuera de un ecosistema, ¿no? Bueno, aquí con lo que es la interacción con lo de los suelos, aquí quería hacer mención también de lo que decía anteriormente. Eh, de los distintos tipos de especies que pueden haber en un sistema. No solamente las cuestiones que vemos como productivas son importantes. Podemos llegar a tener árboles que quizás su mayor aporte es la materia orgánica que le está dando al suelo. O sea, pero tenemos que tener, nosotros como técnicos tenemos, bueno, en su momento, cuando uno es técnico, o se está elaborando como técnico, tener ese conocimiento, tener esas nociones de decir, oye, sabes, esta especie quizás no está dando un fruto que te interesa, o no da frutos, o su madera no te es interesante, pero te aporta estas cosas, ¿no? Te está fertilizando el resto del agrosistema, ¿no? Son pequeñas cosas o bueno, cuestiones de microclima, puede que sea una muy buena sombra para, pues, para otras especies, ¿no? Que están, y a lo mejor, pues tenemos como el género Crecopia, el, el guarumo, que pues, esa especie se da muy fácil y hay gente que lo ha utilizado como sombra para cacao por la manera tan rápida en que se llega a dar y eso, no necesitan nada de mantenimiento. Eh, Hay otras pues relaciones, ¿no? O sea, que claro, el tener, pues digamos, tenemos mejores niveles de humedad y mayores niveles de materia orgánica, podemos tener quizá pues, mejores condiciones del suelo que te van a dar mejor condición para fauna edáfica que te va a traer mayores beneficios para el suelo. O sea, finalmente eso es lo que quiero dar a entender aquí, que todo está conectado. O sea, que al momento de decir, oye, pues quiero tener un mejor suelo, a veces no es directamente ir al suelo, sino decir, bueno, ¿qué le hace falta al suelo? ¿No? O sea, y dónde están las cosas que le hacen falta, ¿no? Bueno, ¿dónde están muchos de los nutrientes? Están lixiviados. Bueno, ¿cómo los obtengo? Necesito especies que los puedan extraer, ¿no? ¿Qué le falta? Falta nitrógeno, que necesito especies que puedan fijarlo, ¿no? Claro que aquí muy interesante y muy importante también es tener en cuenta lo que decía yo de especies espontáneas, porque estas especies espontáneas suelen ser también a veces consideradas como pioneras. Pioneras, ¿por qué? Porque muchas son muy buenas para colonizar sistemas que están perturbados. En este caso voy a mencionar el caso del iscanal o el cornezuelo, eh, que está en simbiosis. Bueno, es la acacia cornígera. Está en simbiosis con esta hormiga que su nombre es Pseudomyrmex ferruginea. Entonces tienen toda una historia de coevolución. Esta es la hormiga, y esa es la espina del árbol. Los que son de aquí de Tabasco, del sur de México, pues van a conocer bien la especie. Pues esta especie coloniza rápidamente lo que es sistemas, por ejemplo, lo ve mucho en potreros, ¿no? Suelos muy compactados. ¿Qué pasa con esta especie que tiene vive en simbiosis con esta hormiga? Las hormigas viven
dentro de la planta, dentro de sus espinas. Pues es casi imposible acercarse a una de estas. ¿Qué hacen estas hormigas? Toman las semillas, las distribuyen. ¿Qué hacen las hormigas en el suelo usualmente? Crean porosidad, hacen aporte de carbono cuando se mueren. Con estas semillas también aportan nutrientes, aportan carbono, porque algunas de estas semillas no van a germinar, pero van a formar parte, van a enriquecer el suelo. Las que sí germinen, pues estas plantas también son fijadoras de nitrógeno. Finalmente se pueden formar pequeños campos o de puro cornezuelo, de puro iscanal, donde vas a tener otras condiciones del suelo distintas, vas a tener otro aporte de materia orgánica, las condiciones del suelo empiezan a ser distintas y se va a dar lugar a la sucesión ecológica. Tenemos que si la captura de carbono, bueno, mayor aporte de carbono al suelo, infiltración, agua, materia orgánica, control de luz, temperatura. Y finalmente, bueno, van a haber otras herbáceas que se van a desarrollar, le dan lugar a otros árboles más chicos, otros arbustos, otras especies arbóreas más grandes. Y así es como poco a poco el permitir tener estas especies te va mejorando el suelo y va permitiendo que la sucesión ecológica vaya dando pasos, ¿no? Obviamente, si no quieres que se acaguale, cuando tú estás viendo que esto está sucediendo, puedes no eliminar el cornezuelo, pero dices, bueno, puedes tú aprovecharte de la situación, quizás solamente remover un poco el cornezuelo y empezar a introducir las especies que son de tu interés. No trabajar en contra, sino a favor de las cosas que están sucediendo en campo, ¿no? Bueno, ¿por qué plantas nativas, no? O sea, uno podría decir, bueno, ¿por qué no podría yo llenar mi sistema de puras especies que son productivas, aunque no sean nativas, ¿no? Si finalmente van a dar flores y también pueden formar estos estratos. Pero bueno, para empezar, todas estas especies van a ser resistentes a las distintas condiciones ambientales que se encuentran aquí. Ninguna especie de fuera va a resistir más que las de aquí. Solo hay que saber cuáles son las adecuadas para las condiciones. Como dije, pueden haber distintas condiciones en terreno, se crean distintos nichos ambientales y no todas las especies van a crecer. Si tienes una parte que se empoza, no vas a tener la misma especie que vas a tener en una loma. Es importante también porque las nativas, lo mencioné porque también son el alimento de muchas especies que son polinizadores y que necesitan en su etapa larvaria estas especies, ¿no? Y finalmente bueno, ¿por qué también? Bueno, porque hay un montón de recursos subutilizados, es pérdida de conocimiento etnobotánico que estamos dejando ir. Bueno, ¿por qué la gente conserva al final de cuentas? La gente conserva muchas veces por cuestión cultural, por cuestión familiar, porque dentro de su familia hubo alguien que le comentó, que le transmitió este conocimiento, ¿no? Y que impactó en su vida, quizá algo que lo alimentó, quizá un elemento que utiliza con los animales, quizá, pues digo, ciertas especies se pueden usar las fibras como hasta para amarrar ganado, ¿no? Entonces, claro que la gente va a conservar según lo que le parece útil o según qué tan bueno es administrando los recursos que tiene en su sistema. Hay gente que no los conserva porque a veces no sabe o ya tiene olvidado los usos que podía darle, ¿no? Eso no quiere decir que se deja cagualar y conservar, no quiere decir o sea, solamente se conservan las especies, no quiere decir que se deja crecer todo, ¿no? Solamente se hace una conservación de las especies que se ven como útiles. Bueno, ¿cuál es el rol del técnico en todo esto, no? O sea, finalmente el rol del técnico es, dentro de todos los programas sociales, que usualmente el técnico es aconsejar antes, durante y después. En este caso es si tu terreno es el adecuado, si tiene las condiciones, qué especies son las que van a poder entrar dentro de tu terreno. Finalmente el técnico tiene la facultad de decir si un terreno es útil o no. Pero eso igual depende de la visión del técnico. ¿Qué quiere decir que sea útil? O es que tú como técnico deberías saber qué especies se podrían establecer. Finalmente parte del deber del técnico es identificar, bueno, elementos del paisaje, las especies nativas que se dan, las más usadas y cuáles pueden llegar a ser de interés para el productor.
Y bueno, eso claramente lo haces con distintos productores y parte del rol del técnico también es compilar, sintetizar y compartir esa información con el resto de las personas con las que uno está trabajando, el resto de los productores. No hay que dar por hecho que porque un productor tiene el conocimiento y se lleva con muchos otros productores, ese conocimiento lo comparten. No, no siempre es así. No siempre, por eso es importante a veces poder compilar y compartir para que, digamos, toda la gente de un mismo lugar esté con el mismo conocimiento. Ya si lo usan o no, porque eso es algo que también tenemos que tener en cuenta. Podemos dar todas las recomendaciones del mundo, pero no podemos obligar a nadie a seguir nuestras recomendaciones, ¿no? Entonces, pero lo importante es poder tener la información, poder compartirla, informar a la gente, ¿no? O sea, hacer esta información disponible, ¿no? Bueno, aquí solamente velozmente les muestro especies, distintas especies arbóreas que podemos tener aquí, que tenemos la nona, el nance, las ingas, el capulín, la guayaba, el uspí, son frutales, arbóreas maderables, que es el guayacán, cedro, bojón, candelero, pochote, caracolillo, el ramón, frutales maderables como jagua, guapaque, zapote, chicozapote, jobo, pie de montaña o sin zapote. Otras que solo son instrumentales, como la jícara, también la guayaba, aunque es alimentaria, el guásimo, tinto, distintas especies de guano, el bojón que se usa como molinillo, nativas arbóreas que son alimento o medicinales, tenemos que el mulato, las madres o chontales, coajilotes, especies de anona, el guaje, el macuilí, que también tiene uso medicinal. Tenemos arbóreas de soporte y regulación, que es el zapote de agua, la ceiba, el tumbilí, cocoíte, tocoy, guanacastle, especies arbustivas como el iscaná, las ampeas, distintas piperáceas, uva de playa, la oreja de mico, especies de solanum como el tomatillo, especies herbáceas como el amachito, rompepiedra, hierbamora, matalí, verdolaga, cempasúchil, bueno, especies de tajetes, es mejor dicho, no tanto cempasúchil, pero hay especies de tajetes nativas aquí, especies de tradescantia, no solo el matalí, nativas que son epífitas trepadoras oleanas, tenemos la pitaya, el jujo, especies de cactáceas como dama de noche, pitayita, palo de rayo, el cundiamor, uña de gato, que estas son alimenticias, también son medicinales. Todas estas especies que mencioné, que fueron varias y de distintos estratos y de distintos usos, todas son especies que podemos encontrar creciendo de manera semidomesticada o silvestre dentro de un ecosistema aquí en Tabasco. Si podemos ver, son muchas especies, son muchas, y muchas tienen muchos usos. Y me puedo decir que me quedé corto con las especies mencionadas aquí. Esto es solo para que se hagan una idea de las cosas que pueden tener un uso productivo o no dentro del sistema y que se dan de manera espontánea. Todas estas especies se pueden encontrar sin haber sido introducidas dentro del sistema, sin ser domesticadas. Entonces, imagínense, y esto solo es una pequeña fracción de las especies que podemos hallar dentro de estos sistemas, o son las que me han tocado ver, ni siquiera son todas, le digo, si no, podría hablar un poco más de rato, porque esta información se pierde. Tristemente porque tenemos muchos cambios de hábitos en la globalización, mucha gente está migrando a zonas urbanas, están cambiando de hábitos alimenticios, hay gente que prefiere, aquí, bueno, finalmente que prefiere tener otra alimentación, que prefiere, ve mejor comprar un refresco embotellado, lo ve como es como una cuestión hasta social, decir, no, que si consumes el campo es porque eres pobre y necesitas del campo y no tienes dinero para consumirlo. Y eso finalmente es una clase de pensamiento que se ha ido inculcando desde hace tiempo para finalmente depender más de los sistemas de producción capitalistas que de los sistemas de producción agrícola, ¿no? Finalmente aquí pues les mostré las especies que se pueden encontrar y eso que solo hablé de especies nativas, dejé de fuera especies productivas como los cítricos, el plátano, el mango y bueno, muchas otras cosas que se pueden tener dentro del sistema. ¿Qué áreas de oportunidad tenemos como vinculación? Hay montones de cosas que se pueden evaluar.
sobre indicadores ambientales, especies subutilizadas, estudios florísticos, montones de cosas de etnobotánica que estamos ignorando, cuestiones farmacéuticas, cuestiones de distribución que ojalá se puedan llegar a ver. Esto ahí tenemos nosotros como institución y como técnicos buscar, aunque a veces los mismos programas sociales no nos lo permiten. Y bueno, solo quiero agradecer, bueno, los retos que son parte de lo que dije de la vinculación. Solo quiero agradecer a todos por el tiempo que me dieron por esta plática. Les agradezco mucho, muchísimas gracias a todos. Pues quedo al pendiente, espero les haya sido de su interés. Muchísimas gracias.